Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Karen Blixen. La cura para todo es siempre agua salada, el sudor, las lágrimas o el mar. Aquí comenzamos Letras Íntimas, este viaje imaginario a la vida de grandes personalidades. Hoy, con nosotros, Karen Blixen. Karen, quien fue más conocida por su seudónimo literario, Isaac Dinesen, nació en Randstad el 17 de abril de 1885 y falleció el 7 de septiembre de 1962. Fue una escritora danesa, protagonista de una hermosa película que hoy inspiró este programa, África Mía. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Su padre, militar, parlamentario, se suicidó cuando ella tenía 10 años. Estaba atormentado por no resistir la presión de padecer sífilis, enfermedad que en aquella época estaba estigmatizada. Su madre quedó sola con 5 hijos a su cargo, a los que pudo mantener gracias a la ayuda familiar. Karen, como sus hermanas, se educó en prestigiosas escuelas suizas y se la educó para las clases altas. Tras algunos aislados e infructuosos intentos en sus años jóvenes de abrirse camino como pintora y escritora, Karen, en 1912, se comprometió en matrimonio con el barón sueco Bron von Blixen-Finnick y un año más tarde embarcó rumbo a África para casarse con él y establecerse en una plantación de café en Kenia. Pocos años más tarde, sin embargo, le quedó claro que su matrimonio había sido una equivocación y Karen volvió a refugiarse en sus sueños de artista. Con respecto al matrimonio de Karen, fue un matrimonio difícil. En el primer año de vida en común, su marido le contagió la temida sífilis. Sin embargo, la enfermedad nunca se manifestó de manera grave. Cansada de las infidelidades del marido, se separaron tras 6 años de matrimonio, quedando ella con la plantación. Aprendió las lenguas aborígenes como el sahuili y se empapó de las costumbres locales. Los nativos la apodaban la hermana leona y se ganó el afecto de ellos por su coraje, su buena puntería y su habilidad como cazadora. Sin duda alguna, la escritora Karen ha sido quien más ha contribuido a popularizar Kenia en todo el mundo. A través de su tan exitoso libro Memorias de África, firmado con su seudónimo como Isaac Dinesen, contó la experiencia de 17 años en el país africano al frente de su plantación en las colinas de Nyong, a pocos kilómetros al norte de Nairobi, y esto luego fue llevado con gran éxito al cine. Los años que Karen vive en África son años decisivos para la historia de aquel país, y su testimonio y vivencias se vuelven claves para entender la transición dramática que se vivió en aquella región en una época, la época victoriana, y sucesora y antagónica, la época de entreguerras. La Primera Guerra Mundial, las luchas tribales, los guerreros Masái o Masái Moronai fueron apartados en un principio de la Gran Guerra por ser considerados extremadamente violentos. El transporte de víveres y el riesgo de pasar de una frontera a la otra, o sea, de la inglesa a la alemana, para poder llevar los suministros a los soldados, los primeros safaris,
cuando matar un gran animal no era tan solo matar por matar, Karen sentirá profundamente y se quejará de los nuevos colonos que empiezan a esquilmar poblaciones como de búfalos y de leones por el solo gusto de matarlos. En África también conoció los primeros aeroplanos, los cafetales, la granja y también al inglés Denny Fitch Hatton, que tanto desde el punto de vista sentimental como intelectual tendría una gran influencia crucial en el desarrollo de Karen Blixen como persona y como artista. Cuando a finales de los años 20 el mundo que rodeaba a la escritora se desmoronó junto con la economía de la plantación y la muerte de Finch, ella, muy contra su voluntad, se vio obligada a regresar a su casa natal en Dinamarca. En los últimos años que pasó en la plantación, había logrado terminar algunos de sus fantásticos cuentos y ya en Dinamarca continuó escribiendo. Animada por el importante éxito logrado primero en América y después en Inglaterra, Karen, a pesar de su mala salud, ahora trabaja en la versión de 7 cuentos góticos en su lengua materna, redactados originalmente en inglés. A este libro le siguen Lejos de África y Cuentos de invierno. Vamos a escuchar ahora un tema justamente de la película África Mía, que se titula You Are Karen.
En el 1900, Karen Blixen usaba el pelo a lo garzón. Manejaba por caminos al borde de precipicios entre nubes que formaba la montaña. Hasta allí subió para enterrar a su amante. Cazaba leones. Soportó tratamientos con mercurio por la sífilis que le contagiara su ex marido. Escribió hasta los pocos días antes de morir, en la cama y con 35 kilos. A contracorriente de una época realista, escribió historias fantásticas y góticas, historias atemporales, atrapantes, reflejos del alma humana. Y para Real, la realidad, sus memorias y sus cartas. Hoy, como esas sagas que los espectadores esperan con ansias y en conmemoración a los 50 años de su muerte, llegan sus cartas desde Dinamarca. Y son correspondencia que va entre los años 31 y 62. Una recompilación impecable, dirigida y prologada por Franz Lasson, al mismo que editara Cartas de África, que van desde el año 1914 a 1931. Y Karen nos dice: África me hizo, Dinamarca me deshizo. Así se define ella misma en sus cartas. Quedó dividida para siempre su vida en un antes y después de África, donde vivió durante 17 años. Mi corazón yace enterrado en Nyon Hills, y lo que hago no son sino gestos fantasmales. Desde luego se vive una vez en la existencia, pero no es necesario que todo lo de esta única vida haya sido única y exclusivamente feliz. Pero todo lo que una intenta hacer se escapa a veces como arena entre los dedos. Esto escribe Blixen en su primera carta a su fiel amigo Gustav Mohr, quien la acompañara incondicionalmente durante toda su estancia en Kenia. Testimonio de esta parte de su vida es Memorias de África, una obra inigualable que Hollywood convirtió en una película muy taquillera que se llamó África Mía, como decíamos, dirigida por Sidney Pollack. Pocos relacionan a esa Meryl Streep enamorada de Robert Redford con la escritora. Lo cierto es que la película ganó 8 Oscar en 1985 e hizo posible aquello por lo que Blixen tanto luchara en vida: restaurar la vieja casa natal, hoy en manos de una fundación, convertida en museo y visitada por más de 1 millón de personas al año. De puño y letra, estas nuevas cartas son de un valor incalculable para sus lectores, dado que revelan la intimidad de ese segundo tramo de vida de Karen hasta ahora desconocido, es decir, su vuelta a Dinamarca, donde se convierte efectivamente en escritora. Si bien había sido desde siempre una gran contadora de historias, habla como la lluvia, le decían los nativos capaces de permanecer horas de pie escuchándola. Es el regreso a su casa natal, donde ella experimenta como un exilio, y esto la pone a escribir. Dejar esas colinas con 46 años para volver a la vida burguesa, con la que nunca se había sentido cómoda, fue un duro golpe para ella. Endeudada, aún en duelo por la muerte de su amante y enferma, su madre la recibió en el caserón donde habitó cuando era niña, cediéndole un cuarto pequeño que había pertenecido a su padre para que ella pudiera dedicarse a escribir. Y nos dice: como un ciego al que guían y que pone un pie delante de otro con prudencia, pero sin saber dónde pisa. Así le escribía a su amigo Mohr, recién llegada a esa casa, desde donde se veía el mar, pero sin embargo era fría y estaba deteriorada. Blixen escribía en inglés, el idioma que hablaba en África, como si hubiese adoptado esa lengua. Cuando llegó el momento de publicar su libro en danés, ella se negó a escribirlo y pidió que la editorial se ocupara de la traducción. El trabajo no la conformó. Tuvo que disculparse con el traductor y terminar haciéndolo ella misma. Esto tuvo consecuencias.
dice en una carta a Johannes Rosendahl, el 18 de agosto de 1947: ahora, sobre mi queja de los lectores daneses, no me reconocen o no me sienten como autora danesa. Quiero que me creas y le aseguro que eso me produce cierto dolor, pero no acritud. Usted sabe sin duda que The Kids decían que murió por una reseña en The Quarterly Review y que Byron comentó que un hombre que se dejaba matar por tal publicación no merecía seguir vivo. Yo no tengo ninguna intención de dejarme matar, por lo que siento como desconfianza por parte del mundo lector de Dinamarca. Pero para mí sería una alegría que las cosas pudieran ser de otra manera. Karen creía que la soledad era el destino de un artista. A menudo ella era juzgada por su entorno y la crítica como una mujer banal. Sin embargo, si se leen con buen ojo clínico las cartas, develan una mujer extremadamente lúcida, intentando tomarse el sentido de la existencia con humor. Prefiero un dolor de muelas a los aguafiestas, decía. Creo que es una teoría generalizada, una especie de dogma, que soy difícil de entender. Mis negros me comprendían tan bien como el abecedario. Cierre irónica, una dura carta a Johannes Rosendahl, el 19 de diciembre de 1944. Cuando lograba pasar una temporada fuera de su casa escribiendo en alguna de las fincas a la que era invitada, Karen solía decir que se sentía por encima de la tierra y sus miserias, y que ese sentimiento le duraba un tiempo. ¿Cuándo llegará el momento que sin miedo a estúpidas interrupciones pueda sentarme con un montón de papel en blanco delante y concentrarme en terminar de escribir el relato que sigue inacabado desde las Navidades? Le escribe así a su amiga Sophie el 18 de abril de 1946, luego de una operación en que creyó que se iba a morir. La urgencia por escribir trascendió a Blixen y la llevó a ser hospitalizada, postrada en una cama, dictándole manuscritos enteros a su secretaria. Varias de estas cartas dan cuenta de esos largos periodos de inapetencia, agotamiento, fiebre y náuseas. Luego de la muerte de Karen, se hicieron investigaciones médicas acerca de sus síntomas y se concluyó que no se debieron solo a la sífilis, sino a la aplicación de metales pesados, lo que produjo un lento envenenamiento. En una de las cartas describe cómo la encierran en un cajón por donde solo podía asomar la cabeza. Ahí estás tumbada, encerrada como en un cepo, sin poder mover la cabeza ni levantar una mano para poder tocártela, y allí dentro el aire se calienta hasta los 80 grados y pasas allí 3 horas. Blixen creyó volverse loca y sufrió ataques de pánico durante este tratamiento.
Karen describía de este modo la relación que ella había tenido con los nativos y decía: los nativos viven en buenas relaciones con el tiempo y el plan de engañarlo o matarlo no se les ocurriría nunca. Si le encargás a un kikuyú que te guarde el caballo mientras vas a hacer una visita, puedes ver en su expresión que espera que tardes lo más posible. No intenta pasar el tiempo, sino que se sienta y vive. Responderé es el lema que Blixen toma prestado del escudo de armas familiar de su amor, Denny Finch. Se identificaba con él, lo entendía como un don. Quien lo pronuncia posee realmente una respuesta en su interior. Creo que hay muchas personas que carecen de ella. Ni frotando ni golpeando se saca más seco que de un bloque de piedra. Afortunadamente, también he encontrado personas que realmente sabían responder, personas de espíritu abierto, sí, que tenían lo que suele llamarse resonancia. Casi todos los nativos africanos tenían esa resonancia, algunos de ellos en un grado muy elevado. Si un escritor debe responder con su obra, ahí está Blixen, casi paralizada por completo, dictando historias con un hilo de voz. Las que aún le quedaban por contar, como las ancianas kikuyú que describen sus memorias, las que cargaban leña con una correa alrededor del cuerpo y se tambaleaban bajo su peso. Ponedme flores en el pelo una vez, en mi ataúd, escribe, después de su última hospitalización. Se le concedió el premio danés de la medalla de ingeniero de arte en 1950. En el año 2012, los registros de los premios Nobel se hicieron públicos después de 50 años y revelaron que los finalistas para el Premio Nobel de Literatura de 1962 fueron John Steinbeck, el ganador, Robert Graves, Lawrence Durrell y Karen Blixen, quien falleció en septiembre, por lo que ya no pudo ser candidata en más ocasiones, ya que solo se conceden a personas vivas. El asteroide 3318 Blixen fue llamado así en su honor. En la primera carta del libro, Blixen le pide a su amigo Moore que se asegure de que la entierren en las colinas de Nyong junto a su amante. Al parecer, un león y una leona se habían apropiado del lugar que el viento había convertido en un buen terreno plano y propicio para vivir. Pero aquel deseo no pudo ser. Su tumba está debajo de un árbol en los jardines de su casa natal. Y la última carta es para su fiel servidor Kamanté. Le dice así: me habría gustado estar con vosotros en mi antigua casa para poder hablar de los viejos tiempos. Te envío un poco de dinero para ayudarte. Ojalá os pudiera volver a ver. Así que adiós, Kamanté. Firma Baronesa Blixen. Y llegamos al final de Letras Íntimas, recorriendo un poco la vida de Karen. Y por cierto, los que no han visto aún la película, porque es una película que se dio hace muchísimos años. Sí, pero que es hermosa, sí. Y recomendamos que la vean. Sí, África Mía, interpretada por Meryl Streep y Robert Redford. Así es. Y bueno, ¿de quién vamos a estar charlando el próximo programa? El próximo programa vamos a hablar de un escritor que nos lleva a viajar a mundos imaginarios maravillosos, diría yo, que aún hoy los chicos de hoy lo siguen leyendo y se siguen maravillando con sus obras, el señor Julio Verne. Sí, sin dudas, una maravilla, porque además se anticipó a su época, mucho. Pareciera que fuera un visionario, ¿no? Un viajero del tiempo. Tal cual. Bueno, y nosotras nos estamos despidiendo entonces, hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra.
Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240. Radio Universidad.